Bueno, muy buenos días. Este va a ser nuestro primer episodio de Politiqueo con, así que vamos a hacer una pequeña presentación del podcast para que sepáis quiénes somos y qué queremos con este podcast. En primer lugar, pues que somos Sara, Inés, aquí hablando en el micro, y María en la pecera, y que somos todas estudiantes de políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada, y estamos grabando desde aquí porque queremos crear un espacio donde poder conversar y crear relaciones más estrechas tanto con el profesorado como con las instituciones universitarias y sus dinámicas. Entonces de esta necesidad surge Politiqueo con, para poder conectar a los estudiantes y no crear una distancia que se nos quede lejos la universidad. Entonces en nuestro episodio piloto vamos a hablar con Guadalupe Martínez, profesora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración y vicedecana de Internacionalización y Transferencia de nuestra facultad, y además este año que es madrina de la promoción que se gradúa en Ciencias Políticas, y es la primera de nuestras invitadas, así que muchas gracias por venir, nos hace mucha ilusión que estés aquí. Bueno, muchas gracias. Ilusión la mía, ¿no? De poder estar aquí en la vanguardia, en sesión cero, casi de prueba, ¿no? Sí, voy a tener que hacerlo bien para que el resto de compañeros y compañeras se animen. Sí, pues bueno, hoy vamos a estar hablando de Túnez, de la situación política de Túnez, y para ello queríamos también empezar hablando un poco del contexto, para ubicarnos un poco. De cómo está Túnez ahora y de dónde viene todo lo que está ocurriendo ahora. A mí me encanta estar aquí hoy precisamente porque hoy se reúne el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, y uno de los temas que tienen en agenda es la política tunecina, ¿no? Hay una seria preocupación a nivel de la Unión Europea, también de otras organizaciones internacionales, por la deriva autoritaria con la que se están desarrollando los acontecimientos en el país, no solamente en los últimos 2 años, sino especialmente en los últimos meses, ¿no? Podemos detenernos y hablar de esto cuanto queráis. Precisamente la preocupación, y porque esta semana pasada hemos tenido a Túnez muy presente en la prensa internacional, es que Kais Saied, el presidente de Túnez, ha dado un paso más en su proyecto de limitación de la actuación de la oposición política y del pluralismo político en el país. Hasta ahora, y desde que dio el golpe de Estado en el verano de 2021, se había centrado en limitar la capacidad de acción de las fuerzas de la oposición. Y lo había hecho de muchas maneras, revisando el código electoral por una parte y sacando del espacio electoral la participación de los partidos políticos como tal, ¿no? Los partidos políticos ahora, con el nuevo código electoral, no pueden financiar candidaturas, promover candidaturas a las elecciones parlamentarias, por ejemplo, ¿no? Lo ha hecho también limitando, cercenando el papel o el rol y la capacidad de fiscalización que puede tener el Parlamento frente al gobierno, ¿no? Y sabemos que el Parlamento es un espacio básico de actuación de la oposición política. Lo ha hecho limitando la libertad de expresión en los medios de comunicación con un decreto presidencial, lo llaman los tunecinos Decreto 54, que el presidente sacó en pasado septiembre, y que lleva al extremo esa limitación de libertad de expresión hasta el punto de que ha habido tunecinos, no solamente periodistas, sino también activistas, que por incorporar en un post una crítica hacia el gobierno o hacia el régimen se les ha sancionado con prisión, ¿no? Varios años de prisión. Lo ha hecho también limitando la actuación sindical, ¿no? Que es otra vía de oposición política. Hoy en día tenemos unos cuantos sindicalistas destacados como presos políticos en Túnez, entre otros colectivos. Lo ha hecho también como otra vía de limitar cualquier tipo de disidencia, es cercenar el poder judicial. No hace mucho tiempo retiró del ejercicio judicial a 50 y tantos jueces, magistrados, acusándolos de corrupción, sencillamente porque se negaban a aplicar
las orientaciones políticas que él quería de sanción contra opositores políticos. Bueno, pues todo esto ha seguido un proceso judicial que ha dado la razón a los magistrados, son inocentes, la gran mayoría de ellos, y no conforme con eso ha reformado la composición de un organismo que es lo que en España tendríamos como el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de la justicia. Bueno, lo ha compuesto a su medida, ¿no? Con nominaciones de gente que están en su línea política. Bueno, pues digo, hasta ahora esa era su deriva, ¿no? Evidentemente autoritaria, pero centrada a restringir la actuación y los espacios de representación de la oposición política. Hace poco, apenas un mes, dio un paso más, y es que mandó disolver los ayuntamientos. Bueno, sabemos que los gobiernos de los ayuntamientos son un espacio también de oposición política a nivel de gobierno local frente a la política nacional, lo disolvió, ¿no? Y en su caso, pues, ha decretado que delegados especiales, como se llaman, que son nominados por el propio gobierno a nivel central, quien se ocupa de la toma de decisiones políticas de gobierno local. Algo muy lamentable, teniendo en cuenta que, bueno, las elecciones municipales en Túnez fueron muy esperadas, hace 4 años y pico. Los gobiernos municipales han tenido muchísimas dificultades para, por primera vez, hacer un ejercicio de gobierno democrático a nivel municipal, sin recursos, han tenido que trabajar mucho, estando muy en contacto con la sociedad civil, y todo ese trabajo pues se ha venido debajo de un plumazo. Entonces también los ha apartado deliberadamente de los espacios de gobierno, ha sido su segundo paso. Y el último paso, y por eso ahora es más sonado y está en prensa, es que ya ha entrado en el terreno de la criminalización del ejercicio de la oposición política, incluso al margen de las instituciones. En febrero dio lugar a una primera oleada de detenciones entre políticos, activistas de la sociedad civil, periodistas, sindicalistas, acusándolos de complot contra la seguridad interior del Estado, sin ninguna evidencia sólida de que se había intentado cometer ese tipo de delitos. Y tras esa oleada del mes de febrero, ahora se ha reinaugurado con un golpe de efecto muy importante. Y es que uno de los principales detenidos la semana pasada es Rashid Ghannouchi. Rashid Ghannouchi es el líder del principal partido de la oposición, es el líder de la, digamos, cara más democrática y abierta del islamismo político, no solamente en Túnez, estoy hablando del mundo árabe en general. Es un líder que estuvo en prisión ya en la época de Habib Bourguiba, la dictadura de Habib Bourguiba, pues salió de prisión al inicio del mandato del nuevo dictador Ben Ali, pero tuvo que volver a exiliarse porque tenía riesgo de volver a prisión, porque siempre el Nahda, el islamismo político en Túnez, esa faceta del islamismo, pues ha intentado enarbolar la bandera de la justicia social vista, ¿no?, desde esa visión islamista, como herramienta de crítica y de socavar las bases populares del régimen. Bueno, pues esta persona que tiene esa experiencia de oposición contra la dictadura, esa persona que es líder del partido que ha sido mayoritario en el gobierno o en la oposición en la última década, y que ha sido corresponsable de la solución pacífica de momentos de críticos, ¿no?, muy graves en Túnez, especialmente en 2013, y ha sabido pactar incluso con los responsables del antiguo régimen, ¿no?, con una visión de amnistía y reconciliación. Bueno, pues ahora, y ya con 81 años y como expresidente del Parlamento tunecino, pues ahora está en prisión. Lo detuvieron la semana pasada a él y a algunos de sus allegados políticos, y no contento con eso,
el Ministerio del Interior ha decretado el cierre de todas las sedes del partido, en acta, repito, mayoritario en el país, y ha prohibido la reunión de los militantes a nivel de todo el territorio nacional. Por tanto, estamos ya en una fase de criminalización, ¿no?, de la oposición y cualquier tipo de pluralismo político. Y fijaos hasta qué punto cuál es el cargo que se le achaca a Rashid Ghannouchi para retenerlo en prisión. Y es que en el marco de la plataforma del Frente de Liberación Nacional, que es una plataforma que reúne a diversos grupos de la oposición política, no a todos, pero sí a una buena parte, en un encuentro se le ocurrió decir algo que yo personalmente a Rashid Ghannouchi ya le he leído previamente otras veces. Y es la idea, él dijo que un régimen político en Túnez excluyente de la oposición política, incorporando, y cuando decía, y concretó de la oposición política, tanto a sectores de izquierdas como a sectores liberales y al propio islamismo político en Nahda, es un régimen que corre el riesgo de conducir al país hacia una guerra civil. Eso lo dijo. En una línea parecida, muchas otras veces en que ha habido un momento crítico de polarización y de riesgo de exclusión de alguna de las partes en Túnez a lo largo de la última década, es expresado en términos parecidos. No ha usado el término guerra civil, pero sí ha dicho que excluir a cualquiera de las partes, ya fuera a la que representa el espíritu revolucionario o ya fuera la que representa el antiguo régimen de los tiempos de Ben Ali, era una mala práctica que solo podía acabar en polarización, exclusión social y confrontación social. Y bueno, y no me parece ninguna locura, parece razonable, porque lo que comenta son, digamos, es una narración que hemos visto materializarse en la práctica en otros muchos países, ¿no?, cuando se llega a ese nivel de polarización intensa y de exclusión de un sector de la sociedad. El régimen y la propia sociedad se inestabilizan, ¿no?, y el riesgo de estallidos de violencia es obvio. Bueno, pues por haberse expresado así, se le ha acusado de complot contra la seguridad del Estado y alentar a la violencia. Estamos en este punto y a lo largo de este fin de semana, y por la gravedad de este hecho, que no es la única detención sesgada y política con fundamento político que se ha hecho, pero por ser especialmente importante, pues ha habido manifestaciones de autoridades de Estados Unidos, de la Unión Europea, en el marco de la Unión Europea, especialmente Francia y Alemania, también Naciones Unidas, también la Comisión Internacional de Juristas, apuntando a que este deterioro ya no solamente de la democracia en Túnez, sino del marco de convivencia básico entre las distintas visiones sociales, es muy grave. Es muy grave. La Unión Europea habla de profunda preocupación por la quiebra del principio de pluralismo político y del Estado de Derecho, e incluso de la independencia de la justicia, y otras organizaciones internacionales hablan de la gravedad que supone actuaciones de persecución ilegítimas contra formas de disidencia y de oposición que sí son legítimas. Estamos entrando ya a hablar de persecuciones que son arbitrarias, y en ese marco ya podemos, contra la oposición o cualquier tipo de crítica contra el régimen, y ya sí podemos hablar. No nos atrevíamos en meses anteriores, pero ahora ya sí podemos decir que Túnez ha vuelto a un modelo de régimen autoritario y muy severo. La verdad es que es una realidad bastante triste, sobre todo por la esperanza que a lo mejor en la población se podría haber causado después de las revueltas de la primavera árabe, y de que se tenía a Túnez como ese único país participante en las revueltas que había conseguido un proceso democratizador, que después de todo pues se vaya todo ennegreciendo tanto de esta manera. Y no sé, yo quería saber también un poco, porque realmente lo que está haciendo este nuevo presidente, Kais Saied, puede recordar un poco a lo que fue la dictadura de Ben Ali. O sea, cuando él empezó,
en el poder, ya daba indicios de que su idea era volver a esta dictadura, por así decirlo, de recortar derechos, libertades de expresiones. No, en ningún caso. Sí daba indicios de que su mandato iba a seguir una deriva populista, eso sí. Y eso ya algunos ya lo avisamos en su momento, ¿no? Cuando comentamos las elecciones presidenciales de 2019 y el resultado. Daba indicios de populismo porque él hablaba de una clara distinción entre el pueblo y las élites, ¿no? Y toda su campaña política para las elecciones presidenciales fue en el sentido de defender al pueblo de la actuación nociva que representaban, o de los intereses perversos que representaban las élites. Cuando se refería a las élites, se refería a los representantes políticos en el Parlamento y también a la élite económica y del mundo de los negocios. Hizo ahí una clara división, segmentación de los tunecinos entre el buen tunecino, que es el pueblo, y el mal tunecino, ¿no? Responsabilizando a políticos y gente del terreno de la economía, pues de la crisis económica y de no haber sabido satisfacer las expectativas de tanta gente que contribuyó al éxito de la revolución. Porque fíjate, Sara, que antes me decías qué pena, ¿no?, la frustración de las expectativas de desarrollo político de un país. Antes de eso, lo que ha habido es una frustración de las expectativas de desarrollo económico. Cuando la gente salía a la calle a final de 2010 y principio de 2011 en Túnez, no solo reivindicaban apertura de gobierno y liberalización política, reivindicaban también mejora de sus condiciones de vida, porque la crisis económica o el efecto de la crisis económica se estaba haciendo ya patente, ya no solo a nivel macro, ¿no?, sino también micro en los bolsillos de los ciudadanos. Y las expectativas de futuro estaban muy recortadas, ¿no? Entonces hubo una fase de reivindicación, de protesta socioeconómica, que luego se siguió de una fase de protesta política, pero muy en la raíz, muy en la base de la revolución de 2011 en Túnez está el asunto de el día a día, cómo se vive el día a día y las necesidades básicas para tener una buena vida de las personas. Pues lamentablemente en esta última década sí que es cierto que los representantes políticos han focalizado la atención más en desarrollar políticamente el régimen que en desarrollar social y económicamente la estructura básica del país. Han tenido muchas dificultades y no podemos olvidar que la crisis económica en Túnez tiene una base por detrás de crisis económica también en los países occidentales, también en el resto de los países del mundo árabe, fluctuaciones del precio del petróleo y la energía. Vino después la pandemia del COVID, que en Túnez económicamente tuvo efectos muy graves, porque es un país cuyo Producto Interior Bruto depende mucho del turismo, y al detener la movilidad de turismo, pues las consecuencias fueron muy importantes. Es un país donde existe una economía sumergida, un mercado de trabajo sumergido, ¿no?, trabajo en negro importantísimo, y cuando llega la pandemia y todos nos quedamos en casa, hay gente que no tiene, ¿no?, ningún tipo de subsidio o ayuda para vivir. Y después de eso ha venido, cuando ya empezaban a respirar, a sacar cabeza, viene la invasión rusa de Ucrania y el encarecimiento de los precios que eso supone para la energía, pero sobre todo también para productos básicos. Y que Túnez depende, creo que hasta un 47% del consumo de grano. El cuscús, por favor, ¿no? Hay que ir a Túnez y comer cuscús, que es uno de los mejores que hay, sobre todo lo hacen muy bueno de pescado también. Pues la sémola de trigo, ¿no? La sémola de trigo, que es base de la alimentación diaria en los países del Magreb y especialmente en Túnez y en Marruecos, viene importada de Ucrania. Cuando los barcos dejan de poder salir de Ucrania, cuando sube el precio de este producto básico, se encarece muchísimo, incluso ha habido entonces desabastecimiento, ¿no?, en este sentido.
bueno, hace mucho tiempo que el panorama de la economía tunecina es muy negro, ¿no? Por eso hay una previa frustración de tipo económico que de alguna manera también nos permite entender un poquito por qué la gente ahora no reacciona ante la frustración de otras expectativas políticas. Y es que en parte han perdido la fe en la capacidad de los gobernantes, ¿no? de los gobernantes en democracia, ¿no? Para negociar, para consensuar soluciones centradas en los intereses básicos que están en el día a día de los ciudadanos. A la mayoría de la población en Túnez, y no nos olvidemos que es un país que tiene 11 millones y pico de habitantes y 1 millón y pico son analfabetos, pues a esta gran mayoría de personas les interesa muy poco si los debates parlamentarios están más o menos mejor organizados o si hay un acuerdo. Les interesa qué pasa con su día a día, si hay más capacidad o posibilidades de empleo para sus hijos, si ellos van a tener una pensión, a cuánto les llega el subsidio. Y la frustración de las expectativas a nivel de bienestar personal y social de la sociedad tunecina nos ayudan a entender un poquito mejor por qué se ha expandido de manera tan sencilla y tan rápida la visión populista del presidente Kais Saied, ¿no? Tratar de simplificar problemas que son muy complejos, dividiendo a la sociedad entre quién es el pueblo víctima y quiénes son los responsables, los culpables, y señalar con el dedo que los culpables y los responsables son no patriotas que deben estar en la cárcel porque han traicionado a los intereses de sus conciudadanos, es un lenguaje que se entiende muy bien en algunos sectores. Y esto no es solamente un problema de Túnez, ¿no? Sabemos que incluso en países de la Unión Europea, incluso en Estados Unidos, hay sectores sociales en los que cala muy bien discursos populistas, y no en vano hemos visto cómo líderes populistas en la Unión Europea han conseguido resultados electorales magníficos, y tenemos incluso al propio Donald Trump, ¿no? Que ha sido presidente de los Estados Unidos. Cuando las personas pierden la esperanza, cuando están poco informadas y cuando su día a día es muy duro, son capaces de comprar mensajes fáciles, son capaces. Es que también podríamos decir que la primavera árabe fue como el momento de que el pueblo exigiese todo lo que necesitaba, y de alguna forma los gobiernos que han surgido de ahí no han sido capaces de responder a eso, por lo que has dicho, que lo que más han hecho ha sido una labor política, pero no una respuesta al problema que se quería, ¿no? Exige soluciones en esas primaveras árabes. Entonces ahora la gente no tiene esperanza para, o sea, ya ha ocurrido y no ha habido soluciones. Y también el gobierno de ahora y el discurso que tiene populista y dicotómico de dividir a la sociedad es un producto también, una respuesta a eso que no se ha sabido solucionar. Y me viene a la cabeza un poco, salvando las distancias, y lo he hablado mucho también con amigas y tal, de la primavera árabe, además de ser el mismo momento que el 15 de Maki, por ejemplo, que me viene lo mismo, ¿no? De un momento en el que se parecía que iba a cambiar y iban a ocurrir cosas, y al final solo se hizo un cambio político. Hubo nuevos partidos, hubo nuevas propuestas políticas, nuevas maneras de hacer política, pero no sé, todos los problemas que dices de que las personas están sufriendo cada día, a eso no se le ha llegado a dar respuesta durante todo ese tiempo, y no ha venido esa comparación. Claro, con el agravante que tiene un proceso de transición, ¿no? Y la inestabilidad que eso lleva, y que el riesgo de ruptura entre las partes en diálogo es permanente. En Túnez, no intento justificar, ¿no? El recorrido de otros gobernantes previos hasta aquí. Desde luego ha habido irresponsabilidad política, ha habido algunas malas praxis, pero eso entra en el terreno de la responsabilidad política que se depura en las urnas, ¿no? O la crítica que nosotros podemos hacer, pero de luego lo que no creo es que haya que encarcelar a políticos sencillamente porque en su día no lo hicieron bien y sin llegar a cometer delitos, ¿no? Y ahora sencillamente, pues algunos
han presentado arrepentimiento, ¿no? O han reconocido que se podían haber hecho las cosas de otra manera. Pues no es motivo de prisión, ¿no? Desde luego ahora por criticar la falta de libertades. Pero fijaos, cuando las distintas partes que intentan articular distintos sectores, los revolucionarios, el antiguo régimen, dentro del antiguo régimen distintos sectores, unos más de izquierdas, otros más nacionalistas, y dentro de los revolucionarios, más conservadores, menos islamistas, no islamistas, de izquierdas, liberales, cuando un poco como en la transición española también, ¿no? Cuando se sientan para diseñar cuál es la agenda básica de gobierno en los próximos años, intentar acordar líneas directrices que Túnez necesita, procuran de alguna manera que el diálogo sea permanente y eso y evitar que haya rupturas graves, y eso se consigue lamentablemente a veces poniendo a un lado los problemas que son más escabrosos, ¿vale? Cuando hay una discusión que puede acabar en una ruptura del diálogo, ese tema se deja aparte, se deja para el final. Me da la sensación que en Túnez ha pasado eso, ¿no? Se ha intentado, o era más fácil poner de acuerdo a las distintas partes para impulsar un desarrollo del régimen político, ¿no?, hacia la democracia, que sentar a todos los actores para ponerlos de acuerdo sobre cómo había que reestructurar todos los pilares de la economía tunecina. Porque la cuestión no está solo en qué medidas económicas vamos a adoptar, es con qué profundidad vamos realmente a transformar la cultura económica de Túnez. Por una parte, cómo vamos a sanear o cómo vamos a eliminar el mercado negro, ¿no?, de comercio y de mercado laboral. Por otra parte, cómo vamos a acabar con el sentimiento de, habituación, comodidad de los tunecinos con las bajísimas tasas. En Túnez la gente no está acostumbrada a pagar elevados impuestos. Bueno, pues si hay que introducir impuestos para recabar más fondos, para redistribuir esa riqueza y hacer inversiones en las regiones donde más haga falta, habrá que recabar esos impuestos. Y ese recabar impuestos pasa por regularizar el mercado de trabajo y que todo el mundo que trabaje se reconozca que está trabajando y tiene también la obligación de pagar impuestos. Y cómo introduces en la mentalidad de los tunecinos que hay que quitar la eliminación del subsidio a los productos básicos para todo el mundo. En Túnez se subvenciona el precio de productos básicos, azúcar, harina, ¿no?, ese tipo de productos. Pero para todo el mundo, no para los que tienen rentas más bajas, para todo el mundo. ¿Cómo poner de acuerdo a los distintos sectores de la sociedad? Porque eso supone perjudicar mucho a la clase media y es pequeñita y es importante tener una clase media que sirva un poco de motor para el desarrollo económico. ¿Cómo los pones de acuerdo? O cómo pones de acuerdo a los principales sindicatos del país en que hay que reestructurar las empresas públicas. ¿Cómo pones de acuerdo a los principales sindicatos del país en que hay empresas públicas que no están funcionando bien y hay que privatizar lo que es disfuncional? ¿O cómo los pones de acuerdo en materias como que no se puede seguir elevando el gasto público en el pago de funcionarios? El aparato burocrático que tiene Túnez para ser un país tan pequeñito es mucho mayor, por ejemplo, que el que tiene España, ¿no?, o otros países que son mucho mayores. El tamaño de la administración pública en Túnez es desorbitante. ¿Por qué? Porque cada vez que ha habido que responder o intentar calmar a los sindicatos, ¿no?, lo que se ha hecho es subir el salario de los funcionarios y luego, por otra parte, ampliar el número de puestos funcionariales. Entonces, que llega un punto en que el Estado no puede soportar el peso de la propia administración. Y esa administración ni siquiera es funcional, es muy disfuncional, porque está muy centralizada, muy burocratizada y no permite agilizar la toma de decisiones o la aplicación o la ejecución de decisiones que son importantes para
promover, por ejemplo, la creación de nuevas empresas, de los sectores más innovadores de tecnología, de startups, que son muy necesarios en Túnez. Es muy complicado, incluso complica la propia gestión de fondos que vienen para el desarrollo procedentes de otros países. Hay ONGs que trabajan en Túnez y se quejan, pues mira, nosotros recibimos dinero del extranjero para financiar o cofinanciar un pozo en una zona bastante desértica. Bueno, pues los permisos de obra que tú necesitas para poder hacer eso se pueden dilatar 1 año o más en el tiempo. Sin embargo, esa financiación que tú tienes va asociada a un proyecto que tiene un plazo de ejecución. Y a veces ha ocurrido que se ha acabado el plazo de ejecución del proyecto de cooperación para el desarrollo y no se ha llegado a hacer la obra, por poner un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, cuestiones como estas hubieran sido muy importantes, pero para abordar, bueno, pues por ejemplo, como se hizo en España, ¿no? En un marco grande de los pactos de la Moncloa, ¿no? ¿Acordáis cuando hablábamos de aquello y que ahora algunos reivindican que estamos en el momento de volver a plantear algo así? Pues algo parecido a esos pactos de la Moncloa, donde todas las partes se comprometen a hacer sacrificios y esfuerzos, pero también a defender un interés común, sabiendo que va a haber un beneficio colectivo. Hubiera sido necesario. En Túnez esos problemas se han aparcado, porque creaban mucha tensión, ¿no? Y bastante tensión, decían, había entre intentar facilitar lo mejor posible la convivencia entre revolucionarios y defensores del antiguo régimen, entre islamistas y anti-islamistas, entre quienes defendían que el gobierno tenía que girar absolutamente la atención a las regiones del centro y sur del país, que habían estado básicamente abandonadas a nivel de inversión, y quienes decían que no, que el motor de la economía estaba en el norte y en la costa este y que por ahí había que seguir empujando. En fin, es complicado, ¿no? Es complicado y no dudo de que hubo esfuerzos loables, ¿no? Para intentar llegar a acuerdos, pero quizás no se centró la atención en los acuerdos principales. Claro, también había mucho pues la situación de inestabilidad que ya tenía Túnez de por sí, la manera en la que se intentó cambiar todo, porque al final era un descontento social en todo el país, y a día de hoy pues remarco un poco lo que has comentado de la gente, de ese malestar que tienen, de ese como cansancio mental, de que realmente tienen problemas más importantes que cómo se trabaje dentro del Congreso. Y no sé, me da la impresión de que también el Kais Saied juega un poco con eso, con el miedo de la gente, con el cansancio, y al final él se ve cómodo en esa posición que tiene. Ha visto que ha conseguido recabar todo el poder en cuestión de 2 años, básicamente. Sí. Y claro, se necesita, yo creo que mucho tiempo, mucha conciencia por parte también de los sectores que apoyan a Kais Saied, como pueden ser, por ejemplo, pues las fuerzas de seguridad que lo hablábamos antes de entrar, que al fin y al cabo, al estar de su parte, es muy complicado el volver a cambiar las cosas. No, los ciudadanos tampoco tienen margen de cambio, no está en su mano el poder solucionar las cosas. Sí, pero puede pasar que acabe perdiendo el apoyo de partes, no todas, pero partes de las fuerzas de seguridad y del ejército. Fijaos, cuando Kais Saied dio el golpe de Estado en el verano de 2021, al principio, buena parte de los partidos políticos y también de la sociedad civil lo respaldó, incluidos los sindicatos, defensores de derechos humanos, algunos medios de comunicación, sectores feministas. Al principio sí, porque su promesa era, bueno, vamos a hacer una suspensión de lo que hay ahora mismo para repensar cuál es el mejor modelo, porque hacia donde vamos no estamos yendo bien. Pero en cuestión de meses, y de aquí, y de entonces hasta aquí, ha perdido todo el apoyo social de los sindicatos, de las feministas, de las organizaciones de defensa de derechos humanos, de la judicatura, de los medios de comunicación. Incluso hay medios de comunicación que ya boicotearon en su momento las elecciones parlamentarias y siguen boicoteando parte de la actividad del gobierno como expresión de rechazo, ¿no?,
a la actuación y de denuncia pues de la represión a que ellos mismos se ven sometidos. Si en cuestión de año y medio Kais Saied ha perdido todo ese apoyo social, y es muy importante para la sociedad civil tunecina, ha sido muy fuerte hasta ahora. Veremos qué pasa, ¿no? Si con esta política represiva, desde luego, se desalienta la acción cívica. Pero si ha perdido el apoyo de tantos sectores, podría darse la situación en que llegara también a generarse alguna fisura, ¿no? Y fracturas dentro de los cuerpos de seguridad del Estado. Podría llegar a darse el caso. Y eso sería un acicate fundamental, ¿no? de inicio de descomposición del régimen. De momento, Kais Saied se ha preocupado de tener muy cerca a las posiciones más altas en la jerarquía de las fuerzas de seguridad del Estado. Vamos a ver qué pasa con el tiempo, porque incluso vamos a ver qué pasa con el movimiento social que lo respalda, el movimiento 25 de julio, porque Túnez, no por ser catastrofista, me ciño a lo que el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional ya avisa, y es que Túnez no está tan lejos de seguir la vía del Líbano. Puede llegar a la bancarrota, La situación económica es muy grave. De hecho, Túnez hace ya más de un año que solicitó al Banco Mundial un préstamo de algo más de 1.900 millones de dólares para ayudar, no regalo, préstamos, para ayudarle a aliviar la carga de los pagos, pero de los pagos habituales que tiene que hacer un Estado, empezando por el pago a los propios funcionarios. Y el que el Banco Mundial te conceda un préstamo siempre requiere de un aval de otros países. Bueno, con esta política represiva, precisamente Túnez se está jugando mantener el aval de países de la Unión Europea o de Estados Unidos, ¿no? Lo van a apoyar. La cuestión es que en observancia de esta deriva autoritaria y del conflicto social que se está generando en Túnez al respecto, porque los sindicatos son muy beligerantes con respecto a la visión del gobierno y este préstamo del Banco Monetario Internacional, la cuestión es que no se ha concedido. Túnez lleva esperando desde diciembre una resolución del Fondo Monetario del Banco Mundial y no llega el préstamo. Es muy extraño, ¿no?, que una entidad financiera de este tipo tarde tanto tiempo en tomar una decisión. Y probablemente lo que está en juego ahora mismo es si otros países occidentales van a avalar o no a Kais Saied para recibir esa financiación. Entonces, ¿qué pasaría si, como un escenario, ¿vale?, el peor escenario posible para Kais Saied, ¿qué pasa si ese dinero no se recibe? Hay dos malos escenarios para él. ¿Qué pasa si ese préstamo no se recibe? ¿Cómo va a justificarle a la sociedad tunecina que su propia gestión es en parte responsable de esa negativa a la recepción de ese préstamo? Y otra mala opción también, ¿qué pasa si sí consigue firmar este préstamo, pero lo tiene que hacer, como exigen las entidades financieras internacionales, a costa de introducir reformas importantísimas en la economía tunecina? Y eso significa abrir batallas con los principales sindicatos del país. Y no podemos olvidar que las primeras revueltas en Túnez salieron adelante porque las colonizaron de alguna manera los principales sindicatos del país. Fueron los que las empujaron. No las originaron, pero sí las colonizaron y la condujeron a buen término. ¿Podría volver a reproducirse una movilización social conducida por los sindicatos y contra el régimen, tanto porque no se contiene el dinero o porque se obtiene el dinero pero a costa de un recorte de garantías sociales que hasta ahora han tenido los tunecinos? Son dos malos escenarios y Kais Saied tendrá que afrontarlos probablemente en el corto plazo. A mí una cosa que me preocupa mucho es la mirada internacional de países que no son occidentales y si es posible
primero, una intervención entendida en términos que no sean eurocéntricos o coloniales, porque yo creo que ya la misma palabra intervención implica muchas relaciones de poder. Y en cuanto a lo que has dicho de que si los préstamos que recibe ese país dependen de su situación política y de cómo su líder, en este caso, actúa, y no se lo dan si su líder es autoritario, entonces... del aval, ¿no? Si quien debería avalar, ¿no? Que son normalmente países fuertemente desarrollados económicamente, consideran que no están en condiciones de... No. Claro, pero es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si no les avalan el préstamo, no tienen dinero, el país la situación económica del país no va a ir a mejor, va a ir a peor. Entonces, al final, entiendo que es una forma de no avalar a un gobierno autoritario, pero al mismo tiempo tampoco estás ayudando a la gente. Entonces... Claro, es el gran dilema, ¿no? Es lo que dicen las autoridades de la Unión Europea y Estados Unidos. Que para nosotros puede que no nos guste el gobierno de Túnez, pero nosotros tenemos un compromiso con la sociedad tunecina, ¿no? ¿Quién sale perdiendo? La sociedad tunecina. Si retiramos financiación, incluso de los acuerdos de cooperación avanzada que la Unión Europea tiene con Túnez, si retiramos esa financiación, estamos castigando a la sociedad, no al régimen. Por lo tanto, es complicado, pero a la vez, como organización internacional basada en el cumplimiento del principio del Estado de Derecho, del pluralismo político, de la construcción de democracia, la Unión Europea está en una encrucijada de camino. Puede seguir manteniendo una cooperación avanzada con un país cuyo régimen es autoritario, o habría que empezar a recortar financiación. Pero si lo hace, realmente la sanción para quién es, ¿no? ¿Es para el régimen o es para la sociedad? Vaya, es una situación complicada. ¿Qué más? Pues yo básicamente me interesaba mucho lo de la ayuda internacional y demás, porque desde dentro mi impresión es que no se puede ayudar. Luego también, según te he ido escuchando hablar, Kais Saied podría llegar a hacer alguna ayuda respecto al tema de la administración, de cómo se trabaja en la burocracia de Túnez, que agilice a lo mejor el proceso, o sea, que ayude a la sociedad en ese sentido de agilizar en la administración, de dar algún tipo de ayuda más para procedimientos como por ejemplo lo del pozo, que calme un poco las tensiones que pueda haber en el país. O sea, que haga como pequeñas cosas que a lo mejor de cara al resto de países resulte beneficioso, y ya con esa excusa tenga, por ejemplo, pues el préstamo que comentabas y siga todavía en su poder, porque claro, que te juegas también la vida de mucha gente. Curiosamente, creo que Kais Saied está cayendo en los mismos errores que sus predecesores. De todos los decretos presidenciales que ha hecho desde que dio el golpe de Estado en 2021, ni uno solo ha ido orientado a mejorar las condiciones del día a día de la sociedad, ¿no? Se ha entretenido en reorganizar, regular el marco jurídico y político del Estado, pero no el económico. El único decreto más orientado hacia lo social precisamente ha sido en el terreno de la lucha contra la corrupción, del que luego se ha desdicho, ¿no? Y también algo sobre lucha contra la corrupción en el mercado negro, y esto ha sido hace apenas un mes. Pero básicamente son leyes punitivas, ¿no? De sanción, pues para especuladores con los productos básicos, precisamente por la carestía de productos. Ha habido cierta tendencia por parte de algunos distribuidores de alimentos a acumular, guardar, ¿no? Almacenar esos productos para que incluso suban de precio más, o incluso traficar entre fronteras con esos productos básicos que tienen un precio subvencionado en Túnez. En vez de venderse en Túnez, se llevan hasta países vecinos, Libia o Argelia, y se venden a un precio, bueno, beneficioso, ¿no? Traficado
porque básicamente enriquece a estos traficantes de productos básicos. Entonces se ha castigado eso y se ha intentado hacer una, digamos, limpieza de conciencia de los hombres de negocios de los que se sospechaba que podían ser corruptos, ¿no? Para Kais Saied, el terreno de la empresa es un espacio muy proclive a la corrupción, y entonces su visión era, bueno, vamos a investigar quién está malversando, no malversando, abusando de los recursos del Estado dentro del terreno de los negocios. Posibilidad para que no acaben en la cárcel, que paguen una multa económica y se les perdona, y con ese dinero se va a redistribuir a la sociedad. Y calculó que eran millones y millones de dinares tunecinos, ¿no?, lo que se podían recaudar. No se ha recaudado nada, absolutamente. No se ha hecho nada. Y todos los demás decretos han ido en sentido de reorganización del régimen político. Seguimos a la espera de la justicia social del que hablaba, seguimos a la espera de la mejora de las condiciones económicas, seguimos a la espera de básicamente mejora de las condiciones de empleo, del mercado de trabajo. No se ha hecho nada, se ha abandonado totalmente toda la acción que respondía a las reivindicaciones de las feministas en Túnez. Nada, o sea que, pero se alimenta, en cambio sí usa un discurso que sigue alimentando nosotros no somos responsables, ni el pueblo ni yo, es que hay otros enemigos y lo que tenemos que hacer es, antes de nada, luchar contra los enemigos. Y ya ha pasado a la fase de criminalización de la oposición política, que entiende que es un sector muy importante de los enemigos de Túnez. Y hablando antes también de Europa y qué puede hacer Europa ahí, tenemos que destacar que Túnez es un país, o sea, que lo que ocurra en Túnez importa en Europa, ¿no? Sobre todo por el Mediterráneo y por la emigración y la posición que tiene que tener Italia ahora mismo con el gobierno de Meloni. En Europa también importa todo esto. Claro, precisamente Antonio Tajani, ministro italiano, lleva al menos un mes picando a la puerta de la Comisión Europea diciendo que la Unión Europea tiene que ponerse las pilas y abrir una vía de financiación fuerte con Túnez para evitar migración irregular masiva hacia la Unión Europea. Y el principio al que alude no es cuáles son las condiciones en Túnez, sino que la Unión Europea tiene que ser solidaria con sus propios Estados miembros. Por lo tanto, su argumento es: Italia merece la solidaridad del resto de la Unión Europea. En los últimos tiempos se ha incrementado muchísimo el flujo de inmigrantes irregulares que llegan a las costas italianas procedentes de Túnez y Libia. Y van creciendo. Nosotros solos no podemos gestionar esto. ¿Cómo frenamos este flujo de irregular de población? Bueno, pues vamos a dar más ayuda financiera a Túnez, a ver si el gobierno, por una parte, usa este dinero para controlar mejor sus fronteras de salida, y por otra parte, si el gobierno puede usar esta medida para dar subsidios o generar nuevos puestos de trabajo. Hay entonces la encrucijada en la que la Unión Europea se ve enfrentada muchas veces, y es tenemos un proyecto, una visión, una política común exterior para la Unión Europea de acuerdo a los intereses de la Unión Europea, o la tenemos de acuerdo a los intereses de un país de la Unión Europea. ¿Hasta qué punto vamos a ser solidarios o no? ¿Hasta qué punto nos vamos a saltar a la torera pues los principios constitutivos de nosotros nos relacionamos, nosotros apoyamos a quienes desean construir un régimen más democrático? Está ahí el problema. Pero luego, por una parte, tenemos a Francia, ¿no?, y Alemania, pues, que tiran por un lado, y a Italia, que bueno, pues tienen una visión diferente de lo que es Túnez. Es verdad que a nivel de Unión Europea los distintos comisarios de exteriores han hecho muchas veces hincapié en la última década en que lo que pasa en Túnez pasa en el Mediterráneo, y si pasa en el Mediterráneo pasa en Europa, y por lo tanto interesa mucho a la Unión Europea conseguir la mayor estabilidad política y social y bienestar y desarrollo en Túnez, cuanto más mejor. Además, como referente de que el cambio es posible, el cambio hacia
la democracia dentro de una región donde la vía de democratización brillan por su ausencia. Entonces, bueno, pues una cosa es ese discurso, ¿no? Ese interés, y luego por otra parte resolver el dilema práctico de ahora estamos en la hora de la verdad, ¿qué hacemos? ¿No? Hay que tomar decisiones. Probablemente hoy salgan del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea una toma de posición al respecto, porque Italia se lo está exigiendo. Sí, al final ya, si toca Italia va a terminar siendo no crisis humanitaria como tal, pero van a entrar ahí más derechos que se están tocando, más cuidados, más decir, hay un pueblo que está llegando a nuestras costas que necesita ayuda. Claro, también ahora con el gobierno que tiene Italia, esa ayuda no se va a dar, porque no se ha demostrado, se ha dicho por la propia presidenta, entonces va a ser muy complicado. Claro, y se va a dar una crisis migratoria muy grande en toda la costa mediterránea, que Europa va a tener que actuar sí o sí. Claro, una de las banderas insignia que defendió el partido y por la que se convirtió en un partido de gobierno en Italia es precisamente la consigna de inmigración sí, inmigración irregular no. Con un mensaje que ha calado muy bien en la sociedad italiana. Por lo tanto, no creo que vaya a haber una movilización social contra la actuación del gobierno italiano si toman medidas orientadas a cortocircuitar, ¿no? Esa llegada de inmigración. Al contrario, se vende muy bien a la opinión pública. Mirad cómo estamos insistiendo entre la Unión Europea en que la Unión Europea nos tiene que resolver este problema, porque no es un problema nuestro, es un problema de toda la Unión Europea y por supuesto de los países emisores de inmigración irregular, claro, y de seguridad internacional, porque en el fondo lo que estamos hablando es de mafias que trafican con personas. Y nos vamos a encontrar con que va a haber otro pueblo que le van a haber echado tal cual de su país, igual que tenemos a muchos otros inmigrantes que vienen pues de Siria, de Libia, de países ya en conflicto que la gente quiere huir de ahí, y nos vamos a topar con que Túnez va a estar exactamente igual si no se pone solución pronto, vaya. Efectivamente. Y hablando antes de los escenarios posibles que tiene el presidente ahora, ¿qué ocurre si este presidente desaparece? O sea, ¿qué pasa si puede ocurrir que alguien lo pueda sustituir o si muere o cualquier cosa? ¿Tiene un respaldo político y jurídico que le permita a la siguiente persona que esté seguir con lo que está haciendo este presidente, o este presidente es único en lo que está haciendo y si se va todo lo que está ocurriendo? Políticamente, el liderazgo de Kais Saied es muy personalista, ¿no? La gente, Kais Saied no tiene un partido político detrás que lo respalde, hay un movimiento social que lo apoya. Pero él se ha encargado, sobre todo en los últimos meses, de propiciar casi ese culto a la personalidad, ¿no? Es la visión de Saied, y además Saied sin un equipo que lo respalde, porque él toma las decisiones de manera aislada, no consulta, no dialoga con otros sectores y se encarga de hacerlo ver, además, ¿no? Es su visión. Entonces, dentro del movimiento 25 de julio, lo que es un apoyo a una medida unilateral que toma el presidente del gobierno, el presidente de la República. Si esta persona, como desde la presidencia o tiene que abandonar la presidencia de la República por el motivo que sea, va a ser difícil encontrar un liderazgo sustitutivo dentro de su propio movimiento de apoyo. Y luego, por otra parte, jurídicamente, Kais Saied se ha encargado de proponer y de que se refrende una constitución que avalaría a cualquier otro presidente de la República a conducir el país de una manera autoritaria. Y ese es el problema, porque se ha dotado de un marco jurídico constitucional con una nueva forma de régimen que es hiperpresidencialista y que si se acompaña de un discurso populista y
del apoyo de determinados sectores de la población y de políticas represivas de la disidencia, acaba en un régimen dictatorial, pero con toda facilidad. Y creo que también es interesante desde el pueblo cómo se está viendo esto. O sea, el pueblo, porque todo esto estamos hablando desde el nivel de gobierno o de la presidencia, pero el pueblo, ¿cómo está posicionado ante esta situación? ¿Hay mucho apoyo o hay mucha oposición aunque esté reprimida? Hay mucha fractura social, ¿no? Hay una gran parte de la sociedad tunecina está totalmente desmovilizada, ¿no? y ajena al acontecimiento político. Hay una parte de la sociedad tunecina que está totalmente entregada al proyecto de Kais Saied, además con una visión muy radical y cada vez más radicalizada. Y luego hay un sector importante también de la sociedad tunecina que se alinea con la oposición política. Pero ocurre que este sector en sí mismo está segmentado, ¿vale? No hay una total cooperación y coordinación o, digamos, cohesión entre todas las fuerzas de la oposición, ¿no? A veces algunas de las fuerzas de la oposición cooperan puntualmente en el marco de alguna organización de una manifestación, ¿no? O una sentada, o en el marco de esta plataforma de organizaciones de oposición, Frente de Liberación Nacional, pero quedan otros aparte y además gastan mucha energía en criticarse entre ellos. Entonces es difícil articularlo. ¿Podría llegar a pasar? Podría llegar que se articule. A mí me preocupa especialmente no tanto el sector de la sociedad que está desmovilizado o el sector de la sociedad que se alinea con la oposición y no terminan de empoderarse entre ellos porque no se coordinan bien. Me preocupa especialmente el sector de la sociedad, diría que hay no más de un 30% a la vista de, o menos, incluso menos. Digamos que sería un 30% del electorado, de los que suelen votar, no de la sociedad, ¿vale? Del electorado. Que es muy poco, por cierto, hay muy poca participación en Túnez. Hablemos entonces quizás de no más de 250 personas activas, pero que tienen un discurso muy radical, cada vez más polarizado, que ahora están encontrando vías de expresión porque Kais Saied se lo permite, ¿vale? Y ahora acuden a los programas de televisión, de tertulia, y ahora le están poniendo los micrófonos, ¿no? En concreto, uno de los sectores sociales que está apoyando a Kais Saied tiene un origen nacionalista muy, voy a decirlo así, racista, ¿vale? En Túnez el racismo nunca había sido un problema visible socialmente, porque hay muchos ciudadanos de países vecinos de África subsahariana que estudian o trabajan en Túnez, e incluso en Túnez hay, en el sur de Túnez, algunos territorios donde población negra vivió allí durante siglos porque viene de la época en la que Túnez erradicó la esclavitud, ¿no? Y mientras que en otros muchos países del mundo fue el primer país que erradicó la esclavitud, de hecho. Y entonces pues los esclavos subsaharianos que estaban allí, tomaron la nacionalidad de tunecinos, se quedaron allí, y hay algunos municipios tradicionalmente del sur de Túnez donde la mayoría de la población es negra. Nunca ha sido un problema importante para la opinión pública esta cuestión, porque no había expresiones, ¿no?, como gran tendencia de racismo. Bueno, pues precisamente porque Kais Saied hace un mes y pico se le ocurrió decir de pronto que existía un complot de los países subsaharianos y de otros terceros estados para inundar Túnez de ciudadanos de estos países con flujos masivos de migración, con personas que tenían unos principios culturales y religiosos diferentes a los de la identidad tunecina, y que por tanto esto suponía un ataque a la identidad nacional tunecina. Bueno, antes en Privacidores hablábamos de que el sentimiento de identidad nacional es muy poderoso en Túnez. Entonces, este discurso del presidente ha alentado la expresión de discurso racista entre pequeñísima parte de la sociedad que sí mantenía esa visión.
¿no? ¿Cuál ha sido el resultado? Pues el resultado es que ha habido ataques violentos contra personas negras en Túnez, pues, especialmente en las últimas semanas de febrero, hasta el punto, os decía antes, la primera semana de marzo estuve en una universidad tunecina en unas clases de máster. Pues había estudiantes en ese máster subsaharianos y me comentaron que se habían pasado una semana sin salir de casa porque las propias asociaciones de estudiantes de las facultades, esto era en ciencias sociales, le habían recomendado que no salieran de casa porque se estaban dando palizas a la gente sencillamente por ser negro, y hasta el punto de que la propia policía, en algunos casos la policía municipal ha colaborado en eso, hasta el absurdo de detener a un ciudadano tunecino estamos hablando de alguien de nacionalidad tunecina nacido en Túnez por tener la piel de color oscuro, pensando que era un inmigrante detenido y obligado a cruzar la frontera de vuelta a su país. ¿De vuelta a qué país? Si yo soy tunecino y nacido aquí, ¿no? Cuando llegamos a esa irracionalidad, ¿no?, alentada por un gobernante, ¿no?, ese sector que se ve especialmente alentado y especialmente con comportamientos especialmente irracionales y dañinos, y que han sido denunciados por todos los gobernantes de los países subsaharianos, incluso por el Banco Mundial, y condenados por muchas organizaciones internacionales. Ese es el sector de la población que preocupa, ¿no?, el que es más permeable a ese discurso irracional y radical y polarizante de un dictador, que además es un dictador populista. Y de eso nos tenemos que preocupar, porque tienen el respaldo del gobierno y tienen el respaldo de las fuerzas de seguridad. ¿Hasta dónde van a llegar? No lo sabemos. Está por ver. No sé, me da la impresión que es como un discurso muy sencillo, como decías tú antes, que es muy fácil de entenderlo, cala mucho. Quizá también pueda ser porque cierta parte de la población piensa que va a estar más segura, que va a estar mejor, que va a tener mejores condiciones apoyando a Kais Saied, y eso también les hace a lo mejor querer el decir lo apoyo, y de esta manera yo voy a tener un caparazón a la hora de cuando empieza a hacer, aunque suene muy mal, sus locuras. Yo voy a tener esa protección porque yo lo he apoyado desde el primer momento. Entonces voy a intentar acabar también con todo aquel que sea opositor, que no apoye lo que Kais Saied está diciendo, que no apoye a la nación como tal, y se agarran a ese discurso racista, por esa vía vamos por el mismo camino en que estaba en la dictadura de Ben Ali en Túnez. ¿Dónde estaba la oposición real? ¿En la clandestinidad o en el exilio? No tenía cabida dentro del país. Es que se está consiguiendo eso, porque al final, si esa radicalización se externaliza más que lo que es opositar, va a llegar un momento en el que los opositores, pues lo que tú dices, si para empezar están siendo perseguidos, están siendo encarcelados, se han hecho hasta juicios para demostrar si son inocentes o no, se va a volver a dar otra vez esa situación de irse fuera del país o de estar en la clandestinidad sin ningún tipo de poder expresarse. Claro, y la parte de la población que tenga más recursos y esté mejor preparada tendrá vías de escape en otros países desarrollados. Justo. Y los que tengan más baja cualificación se quedarán. Exacto. Y en esas condiciones ni un régimen puede evolucionar hacia la democracia, ni una economía puede mejorar sus condiciones tampoco. Bueno, yo creo que tenemos que ir acabando ya, pero si queréis comentar algo más, así como conclusión. Bueno, yo reiterar el agradecimiento por este ratillo tan bueno, ¿no? Con Inés, con Sara, con Marian detrás del espejo. Invitar, ¿no?, a nuestros oyentes, ¿no?, a que sigan la actualidad, empresa tunecina, empresa internacional, para tomar conciencia un poco de dónde estamos y cómo somos y qué hacemos y qué queremos ser, ¿no?, y qué queremos hacer en relación
a problemas que no son solamente de nuestro país, sino también de nuestro entorno más cercano. Y si se me permite hacer de autopropaganda del grado en Ciencias Políticas, quiero decir que en el grado en Ciencias Políticas y de la Administración tenemos 2 asignaturas optativas muy interesantes. Sí. Una sobre sistemas políticos del Magreb, otra sobre sistemas políticos de Oriente Próximo. Están muy conectadas, una para el primer semestre, otra para el segundo semestre. Voy a añadir que he oído que el profesorado es muy competente, el profesorado que se encarga de esas asignaturas. Bueno, y a todos y a todas que tengan algo de curiosidad por estos asuntos y sean estudiantes de este grado, pues le animo a que el año que viene se matriculen, que ahí estamos para seguir, ¿no? Pensando sobre esta cuestión. Porque encima no en muchas universidades se ofrece. Efectivamente, siempre se estudian sistemas occidentales y no se estudia dentro del grado sistemas que no sean occidentales y que también tienen mucha repercusión, como sistemas emergentes que también tienen mucho impacto como actores políticos en el sistema internacional. Claro, la Universidad de Granada naturalmente es y quiere ser, debe seguir siendo un puente básico de enlace y también de estudio y de comprensión con el mundo árabe, ¿no? Por nuestra situación geográfica y por nuestras conexiones geopolíticas. Entonces, Granada es un espacio privilegiado para estudiar desde el punto de vista sociológico, político, antropológico, lingüístico, artístico, todas las conexiones que tenemos con el mundo árabe, claro que sí. Sí, yo personalmente, que vengo de otra universidad, agradezco mucho haber venido a la Universidad de Granada porque me parece, he estado muy a gusto en la Facultad de Políticas. Académicamente hablando también me parece que hay un nivel muy bueno y he aprendido muchísimo, y que sobre todo destacar que hay muy buena relación entre profesores y estudiantes, que no pasa en todas las universidades y que yo he sentido mucha lejanía en otras universidades y aquí mucha cercanía. Bueno, pues la Universidad de Granada y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Inés, te agradece a ti que hayas venido a unirte en este último curso con nosotros. Claro que sí. Pues muchas gracias por venir. Sí, gracias. La verdad que ha sido una conversación muy interesante. Sí. Y se comprende mucho mejor así en la situación que está viviendo Túnez, lo que ha sido y desgraciadamente lo que puede llegar a ser. Esperemos que tenga un futuro más positivo que del que parece. Ojalá, el año que viene a ver si me invitáis a hacer otro podcast y traemos solo buenas noticias sobre ti. A ver si es verdad. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la Universidad de Granada, a la Facultad de Políticas concretamente, por cedernos este espacio y porque tenga estos recursos para dejarnos para poder crear este podcast, y también que nos sigáis en redes sociales, que este es el primer episodio y vamos a necesitar mucho apoyo, que nos sigáis en Instagram, politiqueocon, y que muchas gracias por todo. Hasta pronto. Hasta pronto.